sentir, compartían con generosidad en sus casas la relación y los alimentos. Quizá nuestra realidad y contexto moderno es otro, pero mucho de lo que los primeros cristianos del primer siglo experimentaron, podemos aún vivirlo en el cuerpo de Cristo hoy día. Es en el contexto de relaciones providenciales que Dios va transformando a las personas. La Iglesia es necesaria para los discípulos porque precisamente pone en contacto a creyentes con otros creyentes, y es así como vamos recibiendo nuestro crecimiento como cuerpo. Tú y yo no podemos ni debemos perdernos de la gran bendición de ser parte relacional de la Iglesia local. Así como los primeros cristianos perseveraron en la comunión unos con otros, también nosotros debemos perseverar en ello. En nuestra iglesia local, la mejor estructura ministerial para experimentar esas relaciones providenciales con otros creyentes son los grupos pequeños. ¿Qué diferencia hay entre estar cobijado por un grupo de personas cuando llegan los momentos de dificultad y prueba a cuando te encuentras aislado y desconectado de una vida de comunidad? Créeme que es una experiencia muy distinta. Recuerda que Dios te unió a la comunidad de discípulos para perseverar en la comunión. Pero Dios nos unió a la Iglesia de Cristo para perseverar en algo más. La Iglesia, en tercer lugar, nos ayuda a perseverar en los medios de gracia. Dice, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera Iglesia del Nuevo Testamento era constante, firme y perseverante en ejercitarse en los medios que Dios ha dado para el crecimiento de sus hijos: la palabra, la oración y el sacramento de la Cena del Señor. Para ellos la oración no era una manguera detrás de un cristal en un edificio con el letrero rómpase en caso de incendio. Es decir, la oración no era algo para ser usado en las emergencias, sino era el recurso cotidiano para relacionarse con Dios. La Cena del Señor era practicada en el contexto de la fraternidad y comunión unos con otros, pero eran perseverantes en ella. Tanto la oración como la Cena del Señor, así como la palabra, son medios que Dios usa para fortalecernos y afianzarnos en la fe. Si no nos estamos ejercitando en la palabra, si no estamos orando lo suficiente, si no estamos participando constantemente de la Cena del Señor, sin duda, somos una iglesia débil, vulnerable, estancada y fácilmente derrotada. En tiempos como los que vivimos, más que nunca debemos retomar con perseverancia los medios de gracia que nos ha dejado el Señor. Es tiempo de orar más allá de cada vez que vayas a comer o a dormir. Es tiempo de hacer una realidad el texto que dice: orad sin cesar. Es tiempo de hablar constantemente con nuestro Padre Celestial. Por otro lado, los sacramentos son para nuestra edificación. Se complica un poco ahora con las condiciones presentes, pero como Iglesia estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que cada vez más personas tengan acceso a ellos. No te quedes fuera de esta bendición que tienes como hijo de Dios. Recuerda que Dios te unió a la comunidad de discípulos para perseverar en los medios de gracia. Los creyentes deben ser perseverantes en la sana doctrina, en la comunión y en los medios de gracia, y la conexión con la Iglesia nos ayuda en todo esto. Esto aprendemos de la primera Iglesia del Nuevo Testamento, pero hay algo más que es muy importante para notar referente a lo que ocurre con la Iglesia perseverante. Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Al principio del pasaje veíamos que el día de Pentecostés se añadieron 3000 personas, pero ahora se nos muestra quién está detrás de todo este movimiento. Es el Señor mismo que a través de la predicación del Evangelio, añade a su Iglesia a los que son salvados. Y vemos que el Señor los añade no a un club o a una mera asociación humana, sino por diseño intencional y soberano. Dios une a los nuevos discípulos a su Iglesia. Por eso, más que nunca debemos tener la convicción de que Dios me unió a la comunidad de discípulos para perseverar en la sana doctrina, en la comunión y en los medios de gracia. Somos llamados a ser esa iglesia que busque alcanzar con el Evangelio de Jesucristo a más discípulos. Somos llamados a hacer discípulos que se comprometan con Cristo para transformar su entorno. Somos llamados a vivir de tal manera de que cada vez más personas lleguen al conocimiento del Señor a través del testimonio y ministerio de la Iglesia en el mundo. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, no pueden darse el lujo de estar desconectados o ajenos al cuerpo de Cristo, a la comunidad de discípulos. Hermanos, somos discípulos hechos para discipular a más personas conectándolos con la comunidad de los discípulos de Jesús, la Iglesia, para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios.
No dejes pasar esta oportunidad.